Hola mi gente, bienvenidas y bienvenidos a Páginas Leídas. Yo soy Jorge y en el vídeo de hoy os traigo el resumen de lecturas de los meses de enero y febrero. 2 meses donde he leído una gran cantidad de libros, concretamente 12. Eso sí, algunos han sido relatos y obras de teatro, pero también ha habido algún que otro libro significativo en cuanto a volumen. En fin, como son muchos de los libros de los que tengo que hablar, intentaré ir al grano, porque yo empiezo a soltar aquí y no hay quien me pare, y así me duran los vídeos como me duran. Así que esperemos que todo sea breve, así que intro y comenzamos. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Y el 2023 lo inicié con La intrusa, una novela de Julia López de Almeida, escrita en 1905. La verdad que he empezado con muy buen pie. Bien, nos vamos a trasladar a Río de Janeiro, a finales del siglo XIX. Vamos a conocer a Argemiro, un hombre viudo que tiene una hija y que tiene una promesa, que es la de no volver a enamorarse. Esta hija que tiene Argemiro vive con sus abuelos maternos y Argemiro echa en falta tener a su hija con él. Entonces lo que va a hacer es contratar a una institutriz, que va a ser Alice, la intrusa, para que le dé lecciones en casa, esté acompañada por una mujer y esté su hija con él. Pero para ello va a evitar Argemiro todo contacto con esta mujer, tanto físico como visual. Va a intentar no coincidir con ella en ningún momento, para no caer en la tentación de enamorarse y para que también sus suegros estén también un poco calmados ante la situación. Algo que no va a ocurrir. A los suegros, concretamente a la suegra de Argemiro, no le va a hacer gracia que esa mujer esté en su casa ocupando el lugar que debería estar ocupando su hija fallecida. La niña también tiene lo suyo, porque le va a ir contando a la abuela las cosas buenas que tiene Alice, la institutriz, la intrusa, y eso le va a poner de los nervios a su abuela, pero ella lo hace conscientemente. Y también a Alice le va a contar aquellas cosas que no le gustan a su abuela, concretamente de ella, de que esté permaneciendo en su casa. La verdad que es muy curiosa la historia. Es una historia que también trata distintas capas sociales. Vamos a ir desde las más altas a las más bajas. Sí es cierto que en las más bajas no se va a detener. Va a describir un poco la situación a través de la intrusa, porque ella sí que pertenece a las clases bajas. Pero no es una obra naturalista en sí. Es más bien una obra realista con tintes modernistas, yo diría, que son más propios de la época, ya de finales del 19 y principios del 20. Como digo, es una historia muy curiosa y también hay que tener en cuenta que aparecen dos personajes importantes. Por un lado está un amigo de Argemiro, que es Asunsao, que es un cura, que también tiene una historia detrás muy potente. Y por otro lado está la señora de Pedrosa, también de la clase alta, que pretende casar a su hija con el propio Argemiro. En definitiva, es una historia, como digo, muy original, especialmente porque no conocemos a la intrusa desde el punto de vista de ella como personaje en primera persona. La vamos a conocer más por lo que cuentan los demás de ella, que me parece súper curioso, muy original. El único fallo que yo le he visto a esta novela es el final. No por el final que tiene, sino porque es muy precipitado. Me recordó un poco a esa precipitación a La inquilina de Whitehall Hall. Si la habéis leído, entenderéis lo que quiero decir. No que los finales sean iguales, pero sí esa inmediatez de llegar a un desenlace. Pero desde luego que no desmerece para nada el resto de la novela, que como digo, es muy particular, es muy singular, y la verdad que para mí ha sido todo un gran descubrimiento iniciarme tanto con la autora como con la literatura de Brasil, que no había leído absolutamente nada.
Y Libros de Seda, que es quien ha editado esta novela, la verdad que ha hecho un gran trabajo. También su traductora, Noemí Fourquet, de verdad que han hecho posible que la obra de esta mujer, de Julia López de Almeida, vuelva a renacer, vuelva a resurgir y por fin la podamos disfrutar. Decir que la misma editorial, Libros de Seda, acaba de publicar recientemente La familia Medeiros, que es considerada la mejor obra de la autora, y es una novela que leeré en abril. Así que de momento me quedo con La intrusa, os la recomiendo mil, porque además es cortita, breve, ágil, se lee súper bien y como digo, es súper curiosa. Seguidamente releí Bodas de sangre de Federico García Lorca, una obra de teatro escrita en 1933, que la he disfrutado doblemente, ya no solamente por la historia, sino por la edición. Y es que Trotalibros ha editado su trilogía rural, que es maravillosa, súper currada, con unas ilustraciones de Javi Cohen que son para quitarse el sombrero, y que aquí me voy a callar ya, porque pretendo hacer una reseña de estas tres obras, de estas tres maravillas que incluyen la trilogía rural de Federico García Lorca. Así que ya os enseñaré el libro por dentro, porque es que esto es un tesoro, esto es como de coleccionista, ¿vale? Ya me entenderéis cuando os la enseñe, la edición. Así que nada, en un próximo vídeo la reseña de la trilogía rural de Federico García Lorca. Hace unos cuantos vídeos grabé aquellos pendientes que tenía por leer, bueno, algunos pendientes que tenía por leer. Y la mayoría, cuando mostré los que mostré, señalasteis con especial interés que tenía que leer Cumbres borrascosas de Emily Brontë, novela de 1847 que por fin he leído y que esto me ha volado la cabeza. O sea, es que me ha hecho ¡pa! ¿Sabes? Esto es único en su especie. Pero claro, también uno piensa y dice, después de la reseña que ha hecho mi querida María de Cumbres Clásicas, ¿qué mierdas vengo yo a decir de esto ahora, verdad? Pues a ver, algo tendré que decir, ¿no? Tampoco voy a detener en la historia en sí porque es un poco difícil de contar así como en 4 rasgos, ¿vale? Lo único que puedo decir es que me parece que es una obra única en el sentido de que aquí para mí se ha fundido mucho lo que viene siendo el romanticismo, el realismo y el naturalismo. Y estamos hablando de una obra de 1847, donde Sola todavía no había escrito absolutamente nada y donde esta mujer no sabía, yo creo que ni lo que estaba escribiendo, en el sentido de la grandiosidad de lo que estaba escribiendo. Es que me parece bestial lo que hizo Emily Brontë con Cumbres borrascosas. El personaje de Heathcliff me parece para quitarse el sombrero. Es que es maravilloso. Odioso, pero maravilloso. Son de esos personajes que, al igual que Julian Sorel de Rojo y Negro, son de esos que te ponen de los nervios, pero están tan bien construidos, tan bien llevados a cabo. Me parece que tiene este personaje una carga genética importante, de ahí que ahonde en lo que viene siendo el naturalismo, porque le conocemos desde muy pequeñito, desde niño, pero tampoco sabemos sus orígenes. Sabemos que que lo recoge la familia, pero imaginamos que tiene que ser una familia, la familia de Heathcliff, súper pobre, porque es un niño que está abandonado en las calles. Entonces él ya de por sí arrastra una carga genética, sobre todo de libertad, de estar él vagando por las calles al libre albedrío, y eso es lo que él va llevando a cabo cuando es niño. Y ocurren una serie de desgracias que, claro, que le hacen ser como es. Por eso luego él se va desarrollando como persona, pero por todo lo que ha ido arrastrando como niño. Y es que siente el cariño por una serie de personajes, pero también siente el odio
por parte de otros. Y así es su crecimiento, así es su formación personal, su formación psicológica. Y eso es lo que va inyectando en cada uno de los personajes, que a algunos los trata de mejor manera que a otros. Y el lector tiene que intentar entender por qué con algunos se comporta de esa manera tan zafia, pero a la vez tan cariñosa. Hay cierto amor, hay cierta compasión, al igual que esos personajes hacia con él. También sienten ese rechazo, pero también ese cariño, como es el caso de la criada, que es la que nos va a contar la historia, porque es que esto además es como que también se adelanta a Unamuno con el tema este de la intrahistoria, es decir, la historia dentro de la historia. Es que esto es brutal. Es brutal, ha sido maravilloso, la ambientación, a mí me ha recordado también en parte a Los Pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán, por esa recreación de Cumbres Borrascosas, esa casa, el ambiente que lo rodea. O sea, es que me estaba recordando muchísimo a Los Pazos de Ulloa. Unos personajes súper bien perfilados, una historia contada pero de una forma maravillosa. Yo al principio me lié con el nombre este de Catherine, digo, a ver, pero ¿qué me estás contando? Claro, tienes que ir adelantándote un poco en la historia para saber quiénes son cada cual, ¿no? Pero yo estaba diciendo que me estoy perdiendo, pero no me perdí. Lo dicho, súper bien contada, maravillosa, pero si queréis saber mucho más de ella, de verdad yo os remito, aunque me parece que es absurdo, porque me imagino que ya todos los que me veis a mí conocéis a María de Cumbres Clásicas y habéis visto su pedazo de reseña que hizo. Así que yo os remito a ella para que conozcáis en profundidad esta historia, la cual estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice, y me quedo solamente pues con todas estas cosas que os he dicho para comentar Cumbres Borrascosas, que me ha encantado, que yo creo que esta va a ser una de las grandes novelas, de las grandes historias que yo vaya a leer en este 2023. Así que mil gracias por insistirme en que lea esta obra de arte, que es Cumbres Borrascosas, de Emily Brontë. Seguidamente leí dos relatos como son La Comendadora y El Clavo de Alarcón. Me han gustado muchísimo, de verdad. He disfrutado de estos dos relatos, especialmente de El Clavo. En cuanto a La Comendadora, es una historia de verdad que muy breve, muy cortita. Es más social, trata de la importancia del apellido, de continuar con el linaje de una familia de clase alta, quien da beneficio al hombre frente a la mujer, y va a llevar a cabo esa decisión, va a llevar a cabo a una serie de errores estrepitosos, donde la mujer va a sufrir especialmente las consecuencias de todo ello. No puedo decir más de esta historia de La Comendadora, porque de verdad que es muy cortita y parece como que una vez que lo terminas de leer, como que dices, ya se ha acabado. Pero si reflexionas, por lo menos bajo mi punto de vista, ¿vale? Que es lo que me ha pasado a mí. Si la dejas reposar un poco, te das cuenta de lo dura que es esta historia. A mí me descolocó por completo al pensar sobre la dureza que el autor estaba contando en esta obra, y sobre todo por las consecuencias que tienen que sufrir los personajes, especialmente la protagonista, la comendadora. En el caso de El Clavo, es una historia más policíaca. Está bastante bien. Vamos a encontrarnos a tres personajes. Los dos masculinos son amigos y la tercera en discordia es una mujer muy misteriosa. Este trío protagonista va a desencadenar en un misterio, y es que va a aparecer una calavera, como aparece aquí en la cubierta, con un clavo clavado. Esto va a llevar a una inspección policial y va a tener su juicio, ya que sea uno de los primeros relatos policíacos
en la historia de la literatura española. Y también va a tener una serie de consecuencias que ahí lo voy a dejar, pero que, en fin, maravillosas, porque en ellos se funden elementos románticos con elementos realistas. Y es que Alarcón es uno de esos escritores que están entre lo que viene siendo la delgada línea entre el posromanticismo y el prerrealismo, es decir, está muy entre Bécquer y Galdós, para que me entendáis. Entonces la verdad que están muy bien, son muy originales, están considerados como las mejores obras de la literatura del autor, ¿vale? Tiene novelas, pero sus cuentos están como considerados como la mejor parte de su obra. Yo es lo único que he leído del autor, tengo por ahí alguna novela que ya le echaré mano, pero vamos, que para comenzar con el autor, con Alarcón, estos relatos, la verdad que son maravillosos. Después leí una novela de 1994 de la que había oído hablar muchísimo y siempre muy bien. Se trata de Sostiene Pereira, de Antonio Tabucchi o Antonio Tabucchi, no sé cómo se dice esto, ¿vale? Bien, nos vamos a ir a Portugal, a Lisboa, creo que era Lisboa, ya empezamos. A los años 30, es la Portugal de Salazar, es una Portugal tranquila, expectante hacia lo que está viendo, que es Europa en plenas guerras. Y vamos a conocer a su protagonista, que es Pereira, que es un poco el reflejo de esa Portugal del momento. Un personaje muy tranquilo, con una vida muy rutinaria, muy monótona. Él es periodista de un periódico y de la sección de cultura. Y ante esta tranquilidad del personaje va a aparecer en escena otro personaje que es Monteiro, al que le va a ayudar dándole trabajo, pero que le va a ocasionar una serie de problemas que van a hacer que su vida den una vuelta de un giro de 180 grados y de esa forma digamos que se vaya a agitar toda esa tranquilidad, toda esa monotonía, toda esa rutina que estaba viviendo se desmorone, se vaya al carajo y se precipiten momentos en la vida de este personaje. Digamos que es eso, es el reflejo un poco de esa Portugal que está ahí expectante, calmada, pero que de repente se agita y ya se descontrola y no sabe qué es lo que hacer. Todo eso va a desencadenar en una serie como de misterio y con un final, la verdad que vale, un poquito apoteósico. Para mí no ha sido para tanto. Yo creo que el autor lo que quiere reflejar, aparte de eso, es también que el lector se sienta un poco pues como calmado, como rutinario, que va pasando las hojas como sin más, y a ver si pasa algo, y que cuando pasa, pues dice, pues tampoco es para tanto, ¿vale? Por lo menos lo que me ha pasado a mí. No me ha producido esa agitación, a lo mejor, que le ocurre al protagonista. Y yo creo que ahí es donde a mí me ha fallado un poquito la novela. No está mal, está bien la novela y está muy bien escrita y la verdad que refleja muy bien lo que quiere reflejar, pero con respecto al personaje y el país, ¿vale? Pero lo que quiere trasladar al lector, conmigo yo creo que no lo ha conseguido y ahí es donde radica el fallo de esta novela, porque por muchas cosas que le pasen, para mí como que no me agilizaban mucho la novela, ¿vale? Es lo que quiero decir. Así que, pero aún así, bueno, es recomendable, se puede leer porque además es muy cortita. Y bueno, ya por fin conozco Sostiene Pereira de Antonio Tabucchi o Tabucchi. Seguidamente leí otro relato, en este caso Doña Berta de Leopoldo Alas Clarín, escrito en 1891. Qué cosa más bonita de historia, de verdad.
De verdad, Clarín, tanto en lo extenso con la regenta como en lo breve con Doña Berta, es increíble. Bien, nos vamos a desplazar a Asturias, al corazón más sagrado de Asturias, al bosque, una naturaleza que va a envolver concretamente al personaje de Doña Berta. Esta mujer ya es anciana, es muy mayor y tiene una gran pena, y esa gran pena se va a consolidar ahora en forma de retrato. Para ello va a tener que dejar su monotonía, su vida rutinaria en el campo y trasladarse a la ciudad. Va a ser también un relato de contrastes para ver todas esas diferencias entre la vida en el campo y la vida en la ciudad. Allí en la ciudad le van a pasar varias cosas y lo único que pretende con todo ello es darle sentido a su existencia. Recomendable hasta el fin, maravilloso. Continuamos con más historias y seguimos con Lorca, y es que si en enero leí Bodas de Sangre, en febrero leí Yerma, el mismo autor, que se incluye también dentro de esta trilogía rural, y es una obra de teatro escrita en 1934 y de la que no voy a hablar porque, como os he dicho anteriormente, voy a hacer una reseña de las 3 obras que componen esta maravillosa edición. Yerma, si es la primera vez que lo he leído, y ya os contaré mis impresiones. Y después leí una de las mejores novelas que he leído en estos 2 meses, que es Malena es un nombre de tango, de Almudena Grandes. Qué regalazo me hizo mi querida amiga Laia de Laia Va con esta novela. Es mi primera Almudena Grandes y no podía haber empezado de mejor manera con la autora. Pese a que es extensa y la edición es como densa a la hora de leerla, que cuesta pasar las páginas, se lee súper bien, es muy ágil y pese a veces en la simpleza de lo que está contando, te tiene enganchado en todo momento. Bien, se trata de una novela de crecimiento y vamos a conocer a su protagonista, a Malena, junto a su hermana Reina. Ambas son de una familia de clase alta, pero es, digamos, peculiar. Son miembros de una familia que llevan sus vidas de una manera no muy común y eso les va a arrastrar a ambas hermanas de manera muy distinta, porque ambas son completamente opuestas, y eso que son mellizas. Por un lado, Malena va a ser un personaje mucho más libre, que va a hacer con su vida lo que le venga en gana. Reina, digamos, que es como más consecuente, es como más firme, más recta. Las vidas de estas 2 hermanas se van a ir por momentos juntando como separando, pero especialmente vamos a conocer la vida de Malena, una mujer con sus aciertos y con sus errores, y va a llegar un punto en la trama en la que ambas hermanas se juntan y hubiese sido mejor que hubiesen estado separadas. Es una novela de personajes, es una novela muy íntima, muy sentimental, muy psicológica. El personaje de Malena es grandioso, pero grandioso. Es una historia que por momentos es como muy simple, muy común, pero por otro lado es muy curiosa la historia, es muy novedosa, sobre todo por todos estos personajes que llevan unas vidas, digamos que muy peculiares, muy peculiares. La verdad, lo dicho, es un disfrute leer a esta mujer. Como digo, pese a su extensión, es muy ágil, muy fácil de leer, y pese a lo simple que te está contando, te lo cuenta de tal manera que te quedas pegado a todas y cada una de sus páginas. Para mí ha sido, como digo, un gran descubrimiento, un grandísimo regalo que de verdad que lo tendré conmigo
el resto de mi vida porque me ha encantado conocer a Almudena Grandes, que no lo había leído nunca, y empezar con esta novela, la verdad que ha sido una forma de empezar con muy buen pie, la verdad. Os la recomiendo muchísimo si no habéis leído esta novela y si no conocéis a Almudena Grandes. La verdad que es muy fácil introducirse en su literatura con esta novela porque no es tan histórica, o sea, es una novela más social, incluso más personal. Preciosa, maravillosa. Mil gracias, querida amiga. Más novelas que he leído en el mes de febrero, en este caso Ana de las Cinco Villas de Arnold Bennett, novela de 1902. ¡Qué historia más bonita! ¿Cómo me ha gustado esta novela? ¿Cómo me ha gustado? Me ha recordado, por una parte, a Norte y Sur de Elizabeth Gaskell y, por otro lado, a Eugenia Grandet de Honoré de Balzac. Esa mezcla, pues tú las juntas, ambas novelas, y sale esto. Me ha encantado. Nos vamos a estas 5 villas, a una de estas 5 villas, a conocer a la familia Tellwright, que está formada por un padre y 2 hijas. Estas hijas son de madres distintas y Ana, que es la mayor, cumple la mayoría de edad y con ello ya puede percibir la herencia de su madre, por lo que se convierte en una de las mujeres adineradas de la zona. Su padre es muy avaro, muy severo, es muy del puño cerrado y las tiene súper controladas, no las deja hacer absolutamente nada. Pero que con esta mayoría de edad y esta herencia, Ana, digamos que va a salir un poquito, va a florecer un poquito y va a tener que hacerse cargo de ciertos negocios e introducirse en otros. Concretamente con el señor Henry Minors, que es el propietario de una fábrica de cerámica. Tendrán que hacer negocios y con los negocios llegará el amor. Esto es un poco lo que viene siendo el tema principal, el eje principal de la historia. No estoy spoileando nada. Ahora el problema viene en el contarle a ese padre que no simplemente está haciendo negocios con el señor Henry Minors, sino que también está enamorada de este señor. Y ahí ya me quedo, todo lo demás hay que descubrirlo. Como digo, es una mezcla entre norte y sur por toda esta... en cuanto a la galería de algunos de sus personajes, como por el tema de las fábricas y este tipo de cosas, recuerda a esa novela. Y por otro lado, si habéis leído Eugenia Grande de Balzac, ese padre tan avaro que controla a sus hijas, concretamente a su hija en la de Balzac, y aquí a sus 2 hijas, pero especialmente a Ana por ser la mayor y por tener ya cierto grado de independencia. Es muy recomendable, es además la primera novela de la editorial de época que leo. Me ha encantado, tanto por la historia como por la edición en sí. Es maravillosa, con unas ilustraciones muy pero que muy bonitas. Si encuentro por aquí alguna, os la enseño porque es preciosa. Pues ahora no voy a ver si ayer ya me he pasado. Bueno, concretamente esa bonita no es. Pero bueno, aquí, por ejemplo, ¿veis? Es maravillosa, ¿veis? Esta sería Ana y Henry Minors. En fin, un disfrute. Si la tenéis por casa o no la tenéis, de verdad, haceros con ella porque es muy gustosa, se degusta muy bien este tipo de novelas. No es tampoco tan sensiblera, tiene partes románticas, pero no llega a ser sensiblera. Y con un final, que eso sí que no te lo esperas, así que muy recomendable. Otra novela que leí en el mes de febrero es, a ver cómo se dice esto, Hatzimurat, de Lev Tolstoy. Ya me he reconciliado yo con Tolstoy. Después del chasco que yo me pegué con Guerra y Paz, ya me he reconciliado yo con esta última novela que escribió allá por... fue publicada en 1912. Es una novela, podríamos decir, un poco de corte histórico, con un personaje real, como es este señor,
pero que está contada a modo de cuento, a modo de leyenda. Precioso. Está contado de una manera preciosa. Y además el autor se sirve de una metáfora que es la naturaleza desolada, y tan solo crece la planta de un cardo con su flor como tronchada, ¿vale? Se dice así, tronchada. Entonces, esa escena, esa recreación que está viendo, le sirve para contar la historia de este personaje. Este personaje, que es uno de los grandes guerrilleros del Cáucaso, muy oponentes totalmente de Rusia, de los rusos, pero que este señor va a ser perseguido por su pueblo y se va a refugiar en campo enemigo, es decir, con los rusos. No es una novela bélica en sí, es de tintes bélicos, pero no llega a ser una novela bélica, es una historia de personajes, como digo, narrada a modo de leyenda, a modo de cuento. Es preciosa, con mucho misterio que conlleva toda esta historia, este juego del gato y el ratón, y con un final a lo grande. No cuento mucho más porque hay que disfrutarlo, es cortito, no puedo decir tampoco mucho más. Es un disfrute, de verdad. Lo mismo puedo decir incluso también de Partes de Guerra y Paz. Por muy pesada que se me hiciera la historia, escribe muy bien. Y yo creo que en sus novelas más cortas es donde considero que está el mejor Tolstoy. A veces los perfumes en frascos pequeños, pues como que mucho mejor, ¿no? Pues pasa lo mismo con las novelas de Tolstoy. Esta edición de Nórdica, que también es preciosa, tiene, aquí mira, ya he encontrado yo las ilustraciones, son preciosísimas, preciosísimas. Esto ayuda mucho a que, en fin, el disfrute de la novela pues sea doble, triple o cuádruple. Así que os la recomiendo muchísimo. Como digo, una obra donde la metáfora se funde con la realidad para contar la historia de Hatzi Murat. Seguimos porque aquí no terminamos nunca. Otra de las novelas que leí en el mes de febrero, y esta también es muy especial. Se trata de Decir adiós no es olvidarte, de Yago Gómez Duro. Novela del 2022, prácticamente recién salida del horno, y con la que me he llevado una gran sorpresa, ya que yo me esperaba una cosa y al final me he encontrado otra para bien, para mejor. Bien, vamos a conocer la historia de estos dos personajes, de David y Alejandro, que en su día fueron pareja, desde hace 10 años que no lo son, y un email de Alejandro hacia David hacen que de alguna manera sus vidas se vuelvan a fundir. A raíz de este email vamos a conocer la historia del pasado, una historia llena de amor, con muchas referencias artísticas, tanto en el terreno musical, cinematográfico, literario y pictórico. Y también vamos a conocer el dolor que hace que Alejandro se aleje de David sin decirle absolutamente nada. Y así hasta que pasan 10 años. 10 años que hacen que ese email los vuelva a unir de cierta manera. Y es que hace 18 años se prometieron algo. Y es el momento de cumplirlo, de cumplir esa promesa. Y la tienen que hacer juntos. Tienen que desenterrarla juntos. Ese, digamos, que es el hilo conductor de toda esta historia. Como digo, conoceremos el pasado y conoceremos el presente, el pasado conjunto y el presente en sus vidas por separado. Y también es ese momento, el presente, para echarse en cara muchas cosas. En fin, es una gran novela. Yo pensé que me iba a encontrar una novela juvenil, una novela romántica, y nada de eso. Es una novela, la verdad, que pese a la edad del autor, pese a la edad de Yago, es una novela, la verdad, que yo diría que madura,
con mucho dolor, muchísimo dolor, una buena recreación de personajes, de estos dos personajes que se comen la historia y te comen a ti porque te quedas enganchadísimo a todo lo que les está ocurriendo tanto juntos como por separado. Un gran inicio en la carrera literaria del amigo Yago, al que le deseo toda la suerte del mundo y la verdad felicitarle por esta novela que puede leer cualquier persona de cualquier edad y la cual también recomiendo, pero que muchísimo, para los institutos. Esto sí que te hace o te puede hacer que te enganche al mundo de la lectura. Novelas así más ágiles, más actuales, la verdad que incitan a la gente a que pueda leer, bajo mi humilde opinión, un poquito más. Así que lo dicho, muy recomendable y enhorabuena, Yago. Y ahora sí que sí, vamos ya con la última novela que he leído en estos meses de enero y febrero, concretamente en febrero, que no es otra que Babel de R.F. Kuang. Tochal, porque es un tochal escrito en el 2022, también es una novela recién salida del horno y que leí en lectura conjunta, que yo organicé. Yo organizando lecturas conjuntas junto con mis amigos Lorena, de las lecturas de Lorena, Patri de Padmarat Book Lover y Dan de Dan Libro. Yo cuando empecé a leer esta novela anuncié por stories en Instagram que decía yo, mi primer Dark Academy, cuando me dijeron, no, echa el freno, Macareno, que tú has leído Frankenstein y El retrato de Dorian Gray y esas dos novelas también son consideradas como Dark Academy. Yo me quedé loco, porque el Dark Academy, digamos que son novelas góticas, de tintes góticos, pero ambientadas en la universidad, que yo me digo, a ver si es que yo cuando estuve leyendo Frankenstein me salté el capítulo en el que la criatura estaba estudiando derecho mercantil, que puede haber pasado y yo no me he dado cuenta, ¿vale? Puede haber pasado, que yo a veces mi cabeza, yo estoy leyendo una cosa pero mi cabeza va por otro lado, pero va a ser que no. Así que por favor, gente moderna, parad ya, ¿vale? Que Mary Shelley y Oscar Wilde fueron unos adelantados a su época, sí. ¿Tanto? No, ¿vale? Bueno, lo dicho. Mi primer Dark Academy, Babel. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta historia? Bien, pues es una novela ambientada en la época victoriana, en el siglo XIX obviamente, y vamos a conocer al profesor Lovell que viaja a Cantón y allí va a conocer al protagonista de esta novela que es Robin Swift, un niño huérfano al que va a acoger y se lo va a llevar a Inglaterra para que, bueno, pues tenga una mejor calidad de vida y pueda estudiar e introducirle en la universidad o en la escuela de Babel, donde en esta escuela de Babel van a estudiar cosas que no se estudian en cualquier otra universidad. Bien, pues este protagonista, este Robin Swift, va a ir creciendo y una vez que ya llega a Babel, va a conocer a 3 compañeros más y los 4 van a ser, digamos, ya los protagonistas de la novela. En esta universidad van a estudiar cosas interesantes como la etimología de las palabras, su conexión con otras palabras de otras lenguas, también el tema de la magia con la plata, en fin, lo normal, ¿no?, que se suele estudiar en las universidades. Pues todo eso van a estudiar, pero van a llegar los problemas. Y es que hay una sociedad secreta llamada Hermes que está investigando a la gente de Babel. Algunos de estos integrantes de Hermes formaron parte en su día de Babel, pero fueron expulsados. Entonces hay también mucho misterio entre estas dos asociaciones, por decirlo así, tanto Hermes como Babel, ambas están enfrentadas y estos 4 protagonistas van a estar ahí un poco divididos entre un lado y el otro hasta que al final van a tomar partido. Aparte de esto, también aparece el tema del poder, de la avaricia, de la corrupción de Inglaterra hacia China, con la conquista del opio y ese tipo de cosas. Habrá mucho misterio, habrá muertes que no te esperas y, en fin, empezará la novela a dar giros y en fin, hasta llegar a un final
pues vale, un poco previsible según vas leyendo la historia, pero que vale, aceptable. Bien, ¿qué es lo que me ha parecido en su conjunto la novela? Pues que la novela empieza muy bien, es ágil, como digo, este tema de la etimología de las palabras a mí la verdad que me encantó, pero el tramo central, que es extenso, el tramo central se hace lento, pesado y aburrido. Más que de acción, es de giros. Hasta que ya llegas al tramo final y empieza eso un poquito ya a que te vuelva otra vez a enganchar, a que coja un poquito de forma, como digo, hasta llegar a un final que según vas leyendo es un poco previsible, pero que bueno, vale, es aceptable. ¿Qué problema le vi yo a esta novela? La época victoriana. Yo no la vi por ningún lado. Los personajes me parecieron como si fuesen del siglo XXI, con unas conversaciones, un lenguaje muy actual. Entonces, esa ambientación en la época victoriana pues fue lo que realmente más me falló en la novela. Por lo demás, pues eso, una parte central que deja mucho que desear y con un inicio y un final que la verdad no llegan a ser apoteósicos, pero la verdad que sí, que están bien. Así que eso es lo que yo puedo decir de esta novela, que la mayoría de la gente que la lee pues les encanta. No ha sido mi caso, no puedo decir que sea una novela pésima, tampoco, pero bueno, leída está, mi primer Dark Academy y nada, contento y feliz de haber leído Babel, de haber organizado esta lectura conjunta con mis grandes amigos y bueno, de alguna manera, algo disfrutable. Bueno, pues ahora sí que sí, hasta aquí este vídeo cortito que tenía pensado hacer, ¿verdad? Mira el tiempo que llevamos aquí. Yo ya hasta hoy es que ya ni he quedado, no me ha dado ni tiempo. Así que con las mismas me despido hasta la próxima semana, que habrá nuevo vídeo, no sé el qué, pero algo habrá, algo haré, de algo hablaré. Intentaré ser breve en el próximo. Y nada, pues que tengáis felices, maravillosas y extraordinarias lecturas y que nos vemos prontito en un nuevo vídeo. Así que un besote y chao. Play tough and wanna hate this, I'll always show up.